y lo logramos sin violencia, sin romper un solo vidrio, simplemente yendo casa por casa, convenciendo a la gente y logrando que a través de una vía pacífica y democrática pudiésemos llegar al gobierno. Y llegamos al gobierno, difícil, muy complicado, pero la tercera fue la vencida. Y así llegó el presidente López Obrador a demostrarle, no solamente a México, sino al mundo, que había también otra posibilidad de tener un modelo económico distinto al que nos habían recetado durante 40 años. Que siguiendo un método que pareciera sencillo, pero que no lo llevaban a cabo, que es eliminando la enorme corrupción de los gobernantes, que nomás llegan a los puestos a beneficiarse ellos y a sus amigos. Y número 2, eliminando los privilegios de los gobernantes, los grandes lujos, las casas, los automóviles, bueno, el avión presidencial, ¿cómo se nos va a olvidar, tan emblemático? Que si nosotros eliminábamos la corrupción y eliminábamos los privilegios, había suficiente dinero para poder destinarlo al desarrollo y a beneficiar a la gente. Porque parecía que no había dinero y siempre era, pues hay que aumentar impuestos y aumentenle ahora el IVA y a los refrescos y a los medicamentos, y ahí estaba todo mundo doliéndole el bolsillo porque siempre se decía no hay, no alcanza. El presidente nos demostró que hay recursos suficientes, pero que se lo robaban todo. Entonces, que si eliminábamos la corrupción y los privilegios, alcanzaba para garantizar derechos. ¿Cómo ahora asumimos algo o damos por sentado algo que antes era imposible? Por ejemplo, la pensión para todas las adultas y los adultos mayores. Antes, ¿qué sucedía? No tenían ni para sus medicinas. Y es así que adultos mayores, personas con discapacidad, los estudiantes de escuelas públicas, los chavos que antes tenían que salirse de la escuela para ayudar en la casa, ahora reciben una beca y ahora pueden seguir estudiando. Los jóvenes que no tenían alternativas de futuro, que les decían ninis, que ni estudias ni trabajas y ahora sí que ráscate con tus propias uñas, que hoy tienen un programa para poder capacitarse, los campesinos, las campesinas, todos esos recursos sin la necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país, se destinó a la gente. Y por eso nos demostró algo que es francamente hermoso, que amor con amor se paga. También el presidente, muchas gracias, también el presidente nos demostró que si uno actúa con honestidad, justamente como en el caso de los programas sociales, también alcanzaba no solo para eso, sino también para impulsar el desarrollo. Y uno se pone a pensar, ¿cómo alcanzó en 6 años para construir trenes, puertos, aeropuertos, refinerías, cuántas cosas, universidades, hospitales, plantas de generación eléctrica, parques, hidroeléctricas, carreteras, caminos rurales, un montón de cosas que se lograron con recursos públicos sin necesidad de entregarle esos contratos a los de siempre, a los privados, destinándolo todo hacia allá. Y nos demostró también que era un mito, un franco mito y un engaño, que no podíamos aumentar el salario, que nos teníamos que estar destinados a ser un país de salarios de hambre. Nomás que no se nos olvide que cuando llegó el presidente López Obrador, el salario mínimo estaba en 87 pesos al día, de una mujer, un hombre que trabajaba 8 horas
diarias. ¿Alcanza con 87 pesos diarios? ¿Y qué nos decían? ¿Se acuerdan? No, hombre, aumentas el salario y va a subir la inflación, se va a ir todo el capital, no va a quedar un solo inversionista en este país, no van a abrir empresas, no va a haber empleo, todo se va a fugar a otros países. ¿Y qué sucedió? Que con valentía, pero también con visión, se dijo, no, aquí el desarrollo es que la gente gane más, que viva dignamente, y fue incrementando el salario y todos esos mitos se derrumbaron. Y así es como va a continuar. Por el otro lado también, y muy importante, que siempre hay que recordar y tener en cuenta, es que nos demostró que teniendo autoridad moral, es muy difícil, casi imposible, que una campaña, por profunda que sea, aunque venga del extranjero y te receten los supuestos periódicos más famosos y prestigiados del mundo y que estén en una campaña mediática contra ti, que la gente sabe perfectamente en dónde está y con quién se beneficia. Entonces, que no hay campaña de desprestigio que pueda cuando realmente hay principios y se actúa con autoridad moral. Pero quizás lo más importante es que nos hizo sentir muchísimo más orgullosos de nuestra patria y de nuestros orígenes, ¿sí o no? De nuestras culturas milenarias, de tantas cosas que hoy nos hacen sentir profundamente orgullosos de nuestro país. Pero ahora que el presidente se retira a un descanso merecido y ahora se dedica a luchar, a seguir luchando, pero desde la escritura y el pensamiento, pues acaba una etapa histórica en el que todas y todos nosotros tuvimos el enorme privilegio de acompañar y que nunca se nos va a olvidar, porque esto es para toda la vida. Acaba una etapa histórica, sin lugar a dudas. Pero la buena noticia para todas y para todos los que estamos aquí, y por fortuna, es que inicia una nueva etapa, también histórica. La primer mujer presidenta de nuestro país, impulsando el segundo piso de la Cuarta Transformación. La primer mujer presidenta. Millones de mujeres y de hombres salieron a la calle a votar de manera libre, optaron no solamente por una mujer, sino por una mujer honrada, de principios, emanada de nuestro movimiento, que significaba la continuidad, la posibilidad de continuar sobre la ruta de la transformación. Una mujer que aparte de que había demostrado ser una extraordinaria gobernante en la Ciudad de México, una dirigente político, lo más importante es que es honesta y que tiene buenos sentimientos. Y eso a todos y a todas nosotros nos garantiza y nos da una enorme confianza. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos una responsabilidad y una tarea fundamental en nuestro partido Movimiento. Y es respaldarla, respaldar a la presidenta de México y respaldar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque las transformaciones, como todos aquí sabemos, si realmente son transformaciones, si cambian el estado actual, pues trastocan muchos intereses. Si no, si nadie dijera nada, si anduvieran ahí los pillos felices de la vida, pues hasta sospechoso se nos haría. Entonces, claro que va a ser complicado, y como fue complicado con el presidente López Obrador y hubo un montón de resistencias, pues lo mismo vamos a estar enfrentando ahora. Y por eso necesitamos un Morena fuerte, un Morena que esté a la altura del compromiso que se asumió del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y a eso venimos el día de hoy, a decirles, bueno, muy bien,
¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es regresar al origen. No necesitamos inventar el hilo negro. Ya tenemos la metodología de cuando fundamos este partido, que es hoy imparable. No necesitamos inventar nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que queremos proponerles? Primero, la tarea de conformar todos los comités seccionales de Querétaro. Todas y todos necesitamos ayudar en formar en cada una de las secciones electorales la posibilidad de invitar a ciudadanas, ciudadanos que sean afín a nuestro movimiento, a que se sumen. Primero vamos a hacer los seccionales y luego nos podemos ir a los municipales, pero vamos a empezar de lo de más abajo. Ayudemos todos a esta metodología. ¿Recuerdan ustedes algunos que gritaban por ahí? A ver, les pregunto, porque muchos de ustedes vienen de atrás. ¿Se acuerdan cuando conformamos los comités de protagonistas del cambio verdadero? ¿Se acuerdan que cuando iniciamos Morena, iniciamos conformando los comités seccionales? Bueno, a eso tenemos que regresar. Entonces, primero, comités seccionales. Segundo, vamos a invitar a todas y todos los queretanos que nos tuvieron confianza, que votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum, a que se sumen a Morena. Ya vieron aquí la campaña, somos millones, súmate a Morena. La tarea es, y no va a ser sencillo, pero nos vamos a dedicar todos a ellos, afiliar a 10 millones de personas. Nos vamos a convertir en el partido, por supuesto, más grande de México y de América Latina. Solo piensen una cosa. Si tenemos un padrón de 2,5 millones de afiliados, pero votaron por nosotros 36 millones de mujeres y hombres, ¿cuántas personas podemos invitar a que se afilen a nuestro movimiento? Entonces, ¿tenemos o no el compromiso de sumar a millones más a formar parte de Morena? ¿Sí o no? Y lo mejor de todo, a todas y a todos esos 10 millones los vamos a credencializar. Todos vamos a recibir nuestra credencial de Morena con nuestra fotografía. ¿Quién de aquí quiere su credencial de Morena? Si muchos de ustedes tienen las credenciales del gobierno legítimo y vamos ahí coleccionando, ahora vamos a dar ese sentido de identidad a todas y a todos los que se sumen. Y aquí, por ejemplo, no se la dieron y ya se había afiliado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Orden, y todos nos vamos a afiliar y a todos vamos a recibir nuestra credencial. Un punto más importante que aquí nuestra secretaria general ya lo planteaba y que es fundamental para cuidar a nuestro movimiento, es que todas y todos los gobiernos emanados de Morena jamás pierdan el piso, que jamás pierdan el contacto con la gente, porque pudieron haber llegado por nuestras siglas, pero si se despegan de nuestros principios, pues nada tienen que ver con Morena. Díganme ustedes qué tiene que ver con Morena un presidente o una presidenta municipal que anda de lujos, en carros últimos modelo y todos los lujos del mundo. ¿Qué tiene que ver esa presidenta con Morena? ¿Qué tiene que ver un legislador que cobra moches y se beneficia de su posición? ¿Qué tiene que ver un gobierno que si le hacen una manifestación afuera de su presidencia municipal le manda a los granaderos?
¿Qué tiene que ver un gobernante autoritario que aunque la gente no quiera, de todas maneras impone una obra? Nada. Entonces, lo más importante es que todos cuidemos a nuestro movimiento, tanto las autoridades como los que formamos parte de Morena. Por eso, lo del decálogo es tan importante, porque nos va a permitir no solamente que los firmen nuestras autoridades, sino que todas y todos vigilemos ese actuar. Y finalmente, un documento más que es fundamental, que es este. ¿Les entregaron a ustedes los 100 postulados de un morenista? Algunos no, por lo que se ve. Ahí tache a los que se encargaron de imprimirlos, pero algunos sí, ya los estoy viendo por aquí. Y a todos se les va a hacer llegar. Tarde que temprano todos tendremos nuestro cuadernillo. Estos 100 postulados morenistas no son otra cosa, sino el compromiso que asumimos cada uno de los de Morena de actuar con honestidad, con rectitud, apegado a principios. Aquí al final uno pone su nombre y pone su firma, y si uno lo ve, no es otra cosa que el legado del presidente López Obrador, que una guía ética, moral, que permita conducir nuestro actuar en la vida, en el ejercicio del gobierno, como parte del movimiento. Esto es importantísimo para nunca perder nuestros orígenes. Entonces, cada una y uno de ustedes lo va a recibir, esperemos que lo vaya a firmar, pero sobre todo esperemos que lo vaya a cumplir y a respetar. Porque aunque no sean autoridades, si es un agente de Morena, ¿a poco sí o no, señora? Yo le pregunto, un déspota que anda por ahí por la calle, ¿ese qué tiene que ver con Morena? Bueno, entonces no nada más es el asunto de las autoridades, es del actuar de todas y de todos. Entonces, esas son las tareas que vamos a llevar a cabo. Quiero compartir con ustedes, antes de ir concluyendo, ahorita me lo va a dar. Quiero compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que nos hizo la presidenta Claudia Sheinbaum antes de pedir una licencia, porque como ya tiene que gobernar para todas y para todos, pidió licencia a su afiliación partidista ahora en el Congreso Nacional. Pero nos dejó unas recomendaciones que todos tenemos que tomar en cuenta, sobre todo aquí en Querétaro, que vienen los procesos electorales y que estamos listos, por cierto, listos y listas para que llegue la cuarta transformación al estado de Querétaro. Y por eso nos estamos organizando con tiempo. Pero para lograr eso necesitamos empezar a trabajar ya. La forma de lograr que llegue la cuarta transformación es si todos nos ponemos a trabajar en las tareas que acabamos de hablar. Si tenemos comités, si nos ponemos a afiliar, en lugar de estarnos peleando, si sabemos perfectamente cuál es la ruta hacia adelante. Les aseguro que será sencillo si hacemos esa organización. Pero regreso a las recomendaciones de la presidenta. Primero, algo muy importante. Nos dijo, siempre hay que privilegiar la unidad. Todas y todos somos importantes en Morena. Hoy la oposición, con todo respeto, pero está moralmente derrotada. Así que la única opción o posibilidad que se tiene es si nosotros nos andamos peleando entre nosotros mismos y no entendemos que por muy legítima que pueda ser mi aspiración a ser diputado, senador o presidente municipal, pues por encima de mis aspiraciones hay un proyecto de país que tenemos que respetar. Entonces, unidad. Se vale tener aspiraciones, se vale, pero lo más importante es cuidar a nuestro movimiento. Esa es
Regla de oro, unidad. Número 2, no ser un partido de Estado. El gobierno es el gobierno y el partido es el partido. Hay que actuar con independencia, teniendo claro que el partido tiene la tarea de respaldar a su gobierno, tanto al gobierno de México, a la presidenta, como a los gobiernos locales, estatales, sin lugar a dudas, pero actuar con independencia. Número 3, y muy importante, garantizar cuáles van a ser los mecanismos para poder seleccionar a nuestros candidatos. Por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo. Una cosa que queremos hacer es que regrese la tómbola para las diputaciones plurinominales. ¿Se acuerdan que antes era a través de tómbola y así garantizaba que cualquier locataria de un mercado, un estudiante, un docente, que a lo mejor no va a ganar una encuesta, pero que tiene toda la vida luchando con nosotros, pueda representarnos en el Congreso? Entonces, regresar a la tómbola para las plurinominales, nada de que aquí la dirigencia, entre Caro, Andrés y yo y los demás nos ponemos de acuerdo. A tómbola las plurinominales. Número 2. Así es, puros procesos democráticos y transparentes, que todos sepamos las reglas del juego. Número 2, ¿cómo vamos a elegir nosotros a nuestros candidatos? Por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos a elegir quién va a ser nuestra candidata o nuestro candidato a gobernador, a diputados, a senadores? Vamos al método que nos enseñó el presidente López Obrador, y es la encuesta. Que todos sepamos de una vez que ese es el método. Si hay consensos, adelante, nos vamos con los consensos, pero donde no haya acuerdo, se hace la encuesta. ¿Por qué es tan importante? Porque se trata de que sean los queretanos y las queretanas los que decidan quiénes consideran que son los mejores perfiles para representarnos en las diferentes cargos. Pero ¿vamos a respetar o no vamos a respetar las encuestas? Que sean transparentes, claras y abiertas. Ese va a ser nuestro compromiso. Y finalmente, una recomendación más que fue muy importante y que nunca podemos perder de vista, es que nos dijo la presidenta no dejar de ser un partido movimiento. Este partido sí lo creamos para ganar elecciones, pero no solamente. No es un partido que se activa nada más cuando vienen las elecciones. Es un partido movimiento que lucha por causas justas y que siempre está presente y activo en esa defensa de los que menos tienen, de los débiles, de los excluidos. Por eso es tan importante que todos, que todas estemos informando, porque, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, ahora que se aprobó lo de la reforma judicial, ¿cuánta ha sido la campaña de mentiras, los obstáculos? Todos los días nos levantamos con primeras planas, con decisiones de jueces que no quieren perder.